Muy buenos días a todos mis hermanos. Yo voy a continuar haciendo la explicación ya de Mateo 24. En esta ocasión voy a presentar el estudio cronológico de Mateo 24 y lo voy a hacer en varias secciones para que no sea muy cansado. Ya hemos presentado cuatro perspectivas, que son perspectivas hermenéuticas para acercarnos al texto. Hemos rodeado el texto y hemos estado de acuerdo en la comparación del enfoque de Mateo con otros libros de la Escritura, que Mateo se enfoca a los judíos y eso ha quedado claro, sin ninguna duda todos hemos estado de acuerdo. También hicimos un análisis del contexto inmediato anterior, en el que hablamos en el capítulo 22 y 23 de Mateo, cómo el énfasis estaba sobre la acusación que el Señor daba a los líderes representantes legales del pueblo de Israel. El tercer aspecto, bueno, allá mismo se habló del juicio que les había de venir. En tercer lugar, hicimos un análisis del contexto inmediato posterior, en donde analizamos lo que sigue al Mateo 24, que es considerado como la gran tribulación, y 25, ya con las parábolas que tienen que ver con el juicio, con la llegada de el Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. En esta anterior hicimos la diferencia entre lo que es una interpretación y una aplicación y nos dimos cuenta de cómo las aplicaciones son devocionales. Las aplicaciones pueden darse en todos los tiempos y a todas las personas, pero la interpretación es única. En ese sentido, que aunque Mateo 24 tú puedes agarrar cualquier parábola y aplicártela a tu vida devocional, es correcto, porque es una aplicación que te invita a velar o cualquier otra actitud de expectación, pero su interpretación exactamente es para el periodo de la gran tribulación. En ese sentido pudimos ver también la diferencia de cómo se utilizan diferentes ilustraciones, y aunque no entramos a profundidad en el de Lucas, sí entendimos que en Mateo el de uno será tomado y otro dejado no aplica al arrebatamiento, sino está enfocado a la aparición gloriosa para el pueblo de Israel. Entonces, hoy vamos a ver el estudio cronológico de Mateo 24, así que pues abróchense los cinturones y vamos a entrar a esta quinta parte del estudio que lo voy a dar en varias secciones para que se vaya analizando paso a paso. Miren, el discurso del Olivete, que ese es el segundo, porque recuerden que el primero fue las exposiciones de las leyes del reino, el inicio del ministerio del Señor, pero ya prácticamente en el día que se le llama la controversia en la tradición. Así se le llama en la tradición, martes de controversia, ¿no? Ese día él presenta la acusación de los falsos maestros y fue pronunciado 2 días antes de la muerte de Cristo, según Mateo 26, 1 al 2. Luego del discurso de los ayes contra los fariseos, que se da en Mateo 23, y el anuncio de la ceguera judicial de la nación, que también se da en ese capítulo. En Mateo 24 se da un discurso a los discípulos todavía considerados como judíos, porque recuerden que no había sido inaugurada la iglesia en la cruz, pero está dirigido a la nación entera, la totalidad de la nación entera que de alguna forma le había rechazado, y que había un tiempo de oportunidad en el futuro para ellos. Para el tiempo en el que se cumpla lo que se le había dicho, no me veréis, que es todo el tiempo en el que él se iba a ir y el pueblo ya no le iba a ver, según Juan 16, 16 al 20, y hasta que se cumpla el verán al Hijo del Hombre en Mateo 24, 30, porque ese es el periodo que se está hablando, desde el no me veréis de Juan 16, 16 al 20 que expliqué en el contexto anterior, y el verán al Hijo del Hombre de Mateo 24, 30. Entonces en ese periodo hay un tiempo en el que no va a estar presente el rey y no le verán. Ese es el tiempo que se describe. Según los eruditos, Mateo no describe la destrucción del año 70 exactamente, como claramente lo hace Lucas. Por eso es que algunos entienden que no exactamente se trata del mismo contexto, porque Lucas está hablando directamente de la destrucción de Jerusalén, pero Mateo se traslada a la gran tribulación final. Entonces Mateo se centra en describir el establecimiento del reino mesiánico con relación al programa para
Israel. Entonces Mateo 24, 4 al 8, describe la primera mitad de la tribulación. Si ustedes se dan cuenta y ubican desde el versículo 4 hasta el 8, describe la primera mitad de la tribulación, la cual exactamente coincide con Apocalipsis 6. Cuando usted lo coteja y hace el análisis textual, se va a dar cuenta que exactamente allá Apocalipsis 6 coincide con Mateo 24, 4 al 8. Y Mateo 24, 9 al 26 coincide con la segunda mitad, comenzando a partir de la abominación desoladora. Por tanto, Mateo 24 se trata de un resumen del Señor sobre el periodo de la gran tribulación. Así que Jesús está describiendo claramente la destrucción del año 70, pero va más allá de esa fecha y se traslada al periodo de la gran tribulación y su regreso personal visible. Eso es algo muy propio de la profecía hebrea, así que no tenemos que extrañarnos. ¿Cuál es la razón principal por la que lo hace? Bueno, Jesús tiene en mente a toda su audiencia, la audiencia que lo está escuchando, la audiencia presente que somos nosotros y también la audiencia futura. O sea, que ese mensaje es para todas las generaciones, pero en específico su cumplimiento final será en el periodo de la gran tribulación. Desde luego que hay paralelos, porque a su audiencia presente parte de ese mensaje tendría que alcanzarlo. Hay paralelos en lo que se cumplió en el año 70 con el fin de la edad que va a ser en la gran tribulación futura. ¿Cuáles son esos paralelos? Bueno, Jerusalén rodeada en ambos casos. La abominación desoladora también se presenta en ambos casos. El templo destruido también. La persecución por la nación judía, para la nación judía, perdón, que es en ambos casos. Se da ese tiempo de persecución. Aquello que no se cumplió en el año 70, sin embargo, que queda todavía para el cumplimiento futuro, son por lo menos 6 cosas en todo ese pasaje. No se cumplió exactamente la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Tampoco se cumplió la gran tribulación como un periodo de ira que viene sobre el mundo entero. Tampoco se levantó el falso Cristo y el falso profeta. En este caso, tampoco los 2 testigos. La predicación del evangelio del reino a todo el mundo no se cumplió en ese momento del año 70 y tampoco se cumplió la segunda venida de Cristo en gloria. Así que realmente esos son elementos que no se cumplieron. De hecho, Mateo 24, 3 ya va a comenzar con 3 preguntas que se le hace al Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a meditar. Entonces Mateo 24, 3, que menciona las 3 preguntas, dice así: él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y hay 3 preguntas. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas de las que él había hablado? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta diferente. Y del fin del siglo. Bueno, la razón de estas preguntas juntas se da porque los judíos o discípulos de Cristo estaban pensando que la destrucción del templo, el fin de la edad y la venida del reino iba a ocurrir, o la venida de Cristo iba a ocurrir al mismo momento. Esto es muy interesante para que podamos entender también estas 3 preguntas que vamos a estar desarrollando en esta estructura del texto. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo, y lo voy a mandar en esta imagen para que ustedes vean, Él habla de 2 cosas y hay 2 momentos en el que Él está hablando. De hecho, el sermón del Olivete, que es en el 32, se da en dos momentos. Primero, el versículo 1 y 2, cuando se le están mostrando los edificios del templo al Señor. Esto es importante que lo entendamos porque no es el mismo discurso. En Mateo capítulo 24, 1 y 2, en esos versículos 1 y 2, que está hablando de los edificios del templo que va a tener su cumplimiento, con lo que dice cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del versículo 1. Cuando
Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso es lo que le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Cuando ellos llegaron al monte de los Olivos le preguntaron esa primer pregunta que le hicieron es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? La de los edificios del templo. ¿Y cuándo se cumplió? Pues en el año 70. Sin embargo, hay dos preguntas que quedan al aire y que las contesten los versículos 3 al 28, que se refieren al periodo que precede a su segunda venida y que es considerado el fin del siglo. Se llama la Gran Tribulación, que él mismo menciona en Marcos. Ese discurso lo da sentado en el Monte de los Olivos. Entonces, esto es algo muy importante que tomemos en cuenta cuando hablamos de la profecía sobre el templo, es una cosa, y cuando se habla de la profecía sobre la gran tribulación, eso es otra cosa. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de la profecía, que es la del templo. Bueno, pues la construcción de ese primer templo de Salomón se comenzó 4 años de la muerte de David. Dice Primero de Reyes 6:1 en el monte Moriah, que en Génesis 22:14 ya se hablaba. Incluso segundo de Samuel 24:18 al 25 ya se expresa de qué manera se obtuvo aprecio. Es interesante porque es un lugar que ocupaba la era de Arauna el Jebuseo. Céntricamente, en ese momento era estratégico porque dividía la tribu de Judá y Benjamín, que representaba el reino del norte y del sur, cada uno respectivamente. El plano de esa construcción fue ordenado por Dios, primero de Crónicas 28:11. Y los cimientos fueron puestos por Salomón en el 1011 a.C. aproximadamente, y duró la obra de construcción 7 años y 6 meses. Eso es del primer templo. La puerta miraba hacia el monte de los Olivos según Mateo 21:1. Este templo conservó su pristísimo esplendor solamente por 33 años, pues fue saqueado por Sisac, rey de Egipto, en Primero de Reyes 14:25. Después hubo otras profanaciones y saqueos a manos de Azazel, Teglasar, Falasar, Senaquerib y otros. Segundo de Reyes 12 al 24. Pero lo final fueron 3 invasiones babilónicas que pusieron fin al templo. Son 3 invasiones. El primero fue el de Nabucodonosor, cuando estaba a punto de suceder en el trono a su padre durante el reinado de Joacim. Estamos hablando del 605 a.C. En esta ocasión fue llevado Daniel. Luego hay otra invasión en 597 en el reinado de Joacim, en la segunda invasión babilónica, que fue llevado Ezequiel. Y la última invasión, que fue en 586 en el reinado de Sedequías, cuando se destruyó finalmente el templo. En esa última invasión que mencioné, que se destruye el templo, habían subsistido 424 años, 3 meses y 8 días desde la construcción de ese templo. Así que a partir de la destrucción del templo comienzan a contarse los 70 años de cautiverio, segundo de Reyes 25, y lo que Jesús llamó el tiempo de los gentiles, así se les denominó en Lucas 21:24. Curiosamente, sucedió en un 9 de Ab, fecha en que hubieron varios acontecimientos, porque en un 9 de Ab es dado los 40 años en el desierto, según entienden los eruditos, comenzaron en un 9 de Ab. La invasión de Nabucodonosor en esa fecha comenzó en 9 de Ab. La destrucción por Tito en el año 70 fue un 9 de Ab. Y solo como datos quiero decirle que el 9 de Ab también fue la Inquisición contra los judíos en la península ibérica. El 9 de Ab se dio el edicto de expulsión de los judíos de Inglaterra, y el 9 de Ab fue la fecha que inicia el holocausto de Hitler. Fecha en que fue destruido 2 veces, como dije, el templo, en la invasión de Nabucodonosor y en el año 70, el 9 de Ab. Segundo de Reyes 25:8 lo menciona. En Jeremías 52:12 también dice: en ese 7 de Ab ingresaron los invasores al atrio Geijal del templo sagrado. Allí comieron y dañaron el 7, el 8
y el 9 de Av, dice. Próximo al amanecer encendieron el fuego que quemó el templo y el mismo permaneció encendido durante todo el día. El templo sagrado, que es Beit HaMikdash, fue reconstruido tras 70 años de exilio, después de esa destrucción, y después en 420 años de estar en pie, fue destruido por segunda vez en la misma fecha, el 9 de Af en el año 70, destrucción narrada por Flavio Josefo, en el que según él cayeron 1 millón de judíos en menos de 24 horas. Solo quedó el muro de las lamentaciones. Josefo dice que en la calle de piedra de las canteras de Salomón, llamada el Monte de las Calaveras, dice él que colgaron a 2,000 judíos en espera de cruces que habían allá para que sean colgados. Y el monte Moriah es que estaba junto delante del monte de Sión, y entre ambos formaban la explanada que se llama del Templo de Jerusalén. Justamente en una de las laderas del monte Moriah es donde está el Calvario o Gólgota. Es el nombre dado al monte o colina de las afueras de Jerusalén, donde tuvo lugar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, que es monte Gólgota o Calvario, proviene de la forma de la calavera, monte de la calavera, que tenía las rocas de unas de las laderas. Bueno, ni más ni menos en el lugar donde Cristo fue crucificado. Así que a la primera pregunta de cuándo serán estas cosas, se está haciendo referencia a las cosas mencionadas. ¿De cuáles cosas? Las cosas que se están mencionando allá son las mencionadas en Mateo 23:38 al 24:2. Es decir, ¿cuándo serán estas cosas? Está diciendo, ¿cuándo es que la casa de Israel será dejada desierta? Mateo 23:38. ¿Cuándo es que no le verán? ¿A partir de cuándo no le verán? Mateo 23:39a. ¿Cuándo es que dirán bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuándo es que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Mateo 24:2. Eso es lo que están preguntando cuando dicen cuándo serán estas cosas. Y el Señor, como vamos a ver más adelante, no evade la pregunta del cuándo, pero aclara que no es necesario darles fechas a sus discípulos. No les sirve las fechas, sino la actitud de espera, que es lo que Él va a compartir. Así que los discípulos pensaban que el reino mesiánico se establecería de inmediato, porque estaban esperando el reino mesiánico, el milenial, el prometido en todos los pactos. Jesús les explicó que habría demora, pero que también tienen ellos que mantenerse vigilantes y preparados. Así que con la última parábola de Lucas 19:11 al 27, los discípulos comprendieron que primero Él tendría que ascender a los cielos para ocupar trono antes de regresar como rey, que iría a un país distante. Marca el tiempo de espera que Él estaba dando. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, ustedes esperen. Y a continuación vamos a hablar precisamente de la cronomanía que Él descarta. Bueno, pues terminemos con el tema de la primera pregunta de cuándo serán estas cosas, que son las cosas referentes al juicio que iba a caer sobre la destrucción del templo, descritos en los versículos 1 y 2 de Mateo. Es interesante que el Señor no se va por la tangente, no les dice, no les voy a decir cuándo, sino que creo que para Él lo más importante es la actitud de estar preparado. Y aquí es donde se pierden muchas sectas, porque a lo largo de la historia hay quienes han tratado de ayudarle al Señor a contestar la pregunta del cuándo. Y así han surgido especulaciones acerca del momento en que regresará el Señor Jesucristo, y hay una afición por la cronomanía. De hecho, de la fijación de fechas, uno de los más conocidos ha sido William Miller, que prácticamente tanto es antecesor del adventismo como de los testigos de Jehová, que son sectas expertas en poner fechas de la venida de Cristo, afectos ellos a la cronomanía. Bueno, pues habrá muchos de ellos
que tal vez son sinceros, pero lo cierto es que están interpretando mal las escrituras, porque el Señor, cuando le preguntaron sobre cuándo, él no da fechas, todo lo contrario. Contra el exceso de atención a las señales, Jesús dijo: se levantarán falsos cristos o falsos ungidos con una supuesta unción superior a los demás, que usarán las señales para engañar. Así que note bien que esos grupos, esas sectas han sido expertas en el engaño. Por eso se dice: mirad que nadie os engañe. Y después lo espiritualizan diciendo que no, que finalmente Jesús sí entró en el tabernáculo, pero celestial. Bueno, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. El Señor nos advierte de inmediato, antes de poner fechas, que estos falsos iban a surgir, y tienen aplicación allá. Aunque yo entiendo que es un pasaje que se refiere a la gran tribulación, pero tiene aplicación a lo que está dándose entre los grupos sectarios. Porque dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Mateo 25:14. Esa expresión nos está diciendo del tiempo en el que duraría. ¿Cuándo regresará? Cristo retuvo esa información con el fin de hacer mínimo los peligros de su tardanza para nosotros, lo cual de alguna manera influiría en la actitud de sus siervos, que es lo más importante. Al desconocer el día exacto, ya no nos preocuparíamos por las fechas, sino nos preocuparíamos por estar preparados, siendo fieles y siendo vigilantes. Y esta exhortación es para la iglesia, y esta exhortación es para los judíos del tiempo del fin, y esta exhortación es para todos. El desconocer ese día exacto entonces nos ayudaría a nosotros a ser fieles y vigilantes. Su venida entonces se está expresando como súbita e inesperada. Los fieles no serían tomados por sorpresa, desde luego, que estarían preparados trabajando sin importarles mucho cuánto tarde o cuánto se demore o cuán rápido sea. Solo si se encargaban de embriaguez, glotonería y de los afanes de la vida, pues vendrá ese día como lazo sobre ellos y no escaparían. Pero hay que mantenerse, según Lucas 21:36, orando para que ese día no nos sorprenda. ¿Cuándo vendrá? La respuesta del Señor en Apocalipsis, el Cristo resucitado, porque aquí en Mateo 24 no había muerto, así que él dijo que esa información solo estaba en la sola potestad del Padre. Pero después de la resurrección, él dice: aquí yo vengo pronto, en Apocalipsis 22:7 y 22:12. En tanto, pronto significa que ya sabe el día. Entonces, todavía no viene, hagamos la tarea encomendada. Si Él no nos quiso dar esa información, para nuestro propio bien es. A pesar de que algunos burladores lo tienen por tardanza, dice 2 de Pedro 3, 4 y 9, más bien lo que se entiende allá es que su venida es inminente. Cuando el Señor les dice a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazonas que el Padre puso en su sola potestad, Hechos 1:8, les está diciendo: eso no es de su inconveniencia, no es de su incumbencia, perdón. La atención del creyente no debe entonces fijarse en las fechas, sino los ojos del creyente deben estar en Jesús, Hebreos 12, y en su tarea de predicar el evangelio. Para los inconversos el día del Señor viene como ladrón en la noche, pero para nosotros los creyentes es distinto, no porque conozcamos el momento, sino porque somos personas del día, viviendo a la luz de la palabra, vigilantes, protegidos en fe y en amor. Anhelamos que Cristo aparezca, según Timoteo 4:8, pero esta esperanza no está atada a una fecha, sino que está atada en nuestros corazones por el evangelio. Las ilustraciones que confirman lo expectante de su venida son la de la higuera, Mateo 24:32, como los días de Noé: uno será tomado y otro dejado, el padre de familia y el ladrón, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Entonces eso nos invita a velar, porque el engaño de los falsos cristos, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, etcétera, la multiplicación de maldad, son características en aumento de toda la era
situada entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así que es necesario que sucedan. No son necesariamente señales del fin como suceden todos los días. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si bien los cristianos no nos alarmamos por el fin del mundo, sí comprobamos por medio de esos acontecimientos presentes que la palabra de Cristo se ha cumplido al pie de la letra y que estamos más cerca que nunca de su regreso. Pero en vez de centrarnos en las señales, debemos tomar una postura firme de fidelidad a Cristo, levantar la cabeza porque nuestra redención está cerca. Es decir, nuestra atención tiene que estar centrada en Jesús porque nuestra redención está cerca. Esta es la primera pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, a continuación, después de haber presentado la primera pregunta, que es ¿cuándo serán estas cosas? Que ya quedó claro que se refiere a las cosas del templo. Va a responder la segunda y la tercera pregunta. Lo hace de una manera junta. Recuerden que no hay una pregunta sobre el rapto porque ellos no tenían conocimiento sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque se está hablando a ellos como judíos. Y esa segunda y tercera pregunta, hasta ese momento que ellos iban a recibir respuesta juntas de la manera como lo hacían los grandes profetas. ¿Qué señal habrá de tu venida, del cual había hablado que iba a regresar, y del fin del siglo? Que para ellos coincidían, o por lo menos ocupaban espacio del mismo periodo de tiempo. Bueno, las preguntas estas son respondidas al mismo tiempo y presentan dos eventos mayores, que podríamos decir como el hecho inmediato, que es la caída de Jerusalén del año 70, y el retorno de Cristo, que se dirigiría hasta el periodo del tiempo de la gran tribulación. ¿Cuándo? No sabemos, ¿verdad? Entonces, pero sería en un tiempo escatológico. Los dos eventos con sus respectivos acontecimientos que hemos mencionado, el inmediato y el más lejano, esos dos son presentados en forma simultánea y a veces entendemos conoidal, debido a que la perspectiva profética o punto de vista de la profecía proyectados en un lienzo uno detrás de otras sin dividirse la extensión del territorio que hay entre ellos. Es como una dimensión que es lanzada a otro. En otras palabras, que allí lo que se menciona son prácticamente dos grandes crisis que se van dando en esa profecía, en vista, entre los cuales de alguna manera entre uno y otro podrían pasar estos 2000 años que han sucedido. Lo primero prácticamente es un pálido reflejo de lo futuro. En ese sentido me estoy refiriendo a la caída de Jerusalén del año 70, en donde se ve un cumplimiento parcial inmediato, donde en parte se van cumpliendo ciertos eventos. Lo segundo, que tiene que ver con la segunda montaña, el retorno de Cristo y la gran tribulación, en donde prácticamente inmediatamente después de la tribulación sucede el regreso glorioso. Eso es un cumplimiento profético final y es muy claro en este sentido. Y aunque todos, absolutamente todos, admiten que es un discurso profético, algunos entienden que la mayoría de los eventos que aquí se están profetizando sí tuvieron cumplimiento en el año 70 de manera parcial en la destrucción de Jerusalén, en especial los primeros versículos de Lucas capítulo 21, donde es muy claro que se refieren a la destrucción de Jerusalén, pero que no necesariamente tienen que tomarse como pasajes paralelos de Mateo 24 si no se hace la distinción respectiva. Otros más entienden que todo el capítulo se refiere al cumplimiento futuro de la semana 70 de Daniel. Así que lo más probable es que, al igual que en otros pasajes proféticos, se están dando dos niveles en el panorama histórico de la profecía. De hecho, algunos de esos elementos se han cumplido en el año 70 y esos que se han cumplido sirven de tipo y anticipación de los sucesos que se van a cumplir previos a la segunda venida de Cristo. Así que la cronología de Mateo 24 comparado con Apocalipsis es muy clara, mostrando dos periodos contenidos en los 7 años de la última semana de Daniel 9:27. Los voy a ir presentando.
Se hace la comparación de la relación entre Mateo 24 y Apocalipsis. Lo voy a hacer en dos partes para que tengamos espacio para ir analizando, pero a la vez por cuestiones de didáctica, para que podamos entender que la primera parte va a ser la presentación del periodo que se llama principio de dolores, o que se llama aún no es el fin. Porque inmediatamente después que terminen esos eventos, entonces vendrá el periodo del fin. Podemos ver en este cuadro que le estoy enviando los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Coinciden justamente con lo que aquí se está describiendo en los versículos 4 al 8 de Mateo 24. Se habla de falsos cristos, guerra, hambres y muerte. Note bien esos 4 elementos: falso Cristo, guerras, hambre y muerte. Cuando te vas a Apocalipsis 6 y ves los primeros 4 jinetes que ahí se presentan, jinete del caballo blanco, el anticristo, Apocalipsis 6, 1 a 2, coincide con el falso Cristo. Guerras coincide con el jinete del caballo rojo de la guerra, versículos 3 y 4. Hambres coincide con el jinete del caballo negro del hambre. Muertes coincide con el jinete sobre un caballo amarillo de la muerte. O sea, prácticamente esto es una repetición de lo que se está dando en parte de las primeros 3 años y medio de la semana 70. Luego hay otros sucesos que están aconteciendo que marcan el fin de este primer periodo de 3 años y medio, que es sucesos que conducen al fin. Entre los que están los mártires del versículo 9 de Mateo 24, donde seréis aborrecidos, y ahí precisamente coincide con el quinto sello en Apocalipsis 6, 9 al 11, los decapitados. El caos mundial del versículo 10 al 13 coincide con el sexto sello del caos mundial precisamente. Y Mateo 24, cuando se habla de una predicación mundial, hasta el versículo 14, coincide con lo que sucederá con los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, y también de la predicación del capítulo 14 de los ángeles. Así que esto es algo muy interesante de cómo coincide justamente esta cronología que aquí se está presentando de los primeros 3 años y medio, y usted se da cuenta cómo hay una exactitud en la comparación de Mateo 24 con los sellos de Apocalipsis. Ahora, en este otro cuadro que aquí les presento, también vamos a encontrar continuidad, seguimiento en la cronología que presenta Mateo 24 y Apocalipsis, pero ahora eventos que se ubican en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, cuando dice entonces vendrá el fin. Entonces el fin empieza a suceder en la segunda parte de la semana 70, es decir, los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Ahí es donde comienza a suceder el periodo de entonces vendrá el fin. Comienza con un evento que marca la división, lo vamos a más adelante a hablar, de la abominación desoladora, el versículo 15. Entonces, Mateo 24 hasta el versículo 14 terminan los primeros 3 años y medio, y en el versículo 15 al 28 inicia el periodo que exactamente se le conoce como el periodo de la gran tribulación, porque aunque todo el periodo de los 7 años es conocido como la gran tribulación, en especial la segunda parte, es decir, los segundos 3 años y medio. Cuando tú comparas esos 4 eventos que en los versículos 15 al 28 suceden, la abominación desoladora, la advertencia a los judíos a que huyan de Judea, y la tribulación propiamente dicha que ahí se menciona en los versículos 21 al 27, y luego el 4, la reunión de las naciones en Armagedón, el versículo 28, serán reunidas todas las naciones. Bueno, cuando eso sucede, lo puedes comparar con Apocalipsis, porque así como la abominación desoladora del versículo 15 de Mateo 24, Apocalipsis 13 nos habla de las 2 bestias que salen del mar, después y de la tierra, ¿no? Y luego la persecución sobre los santos
judíos coincide con la advertencia a los judíos a que huyan. Luego las copas de la ira, que es lo que aquí se llama propiamente la gran tribulación. Y la reunión de las naciones en el Armagedón, el versículo 28 de Mateo 24, es lo que sucede en Apocalipsis 16 cuando se habla del Armagedón. Note bien cómo hay un paralelismo tan exacto en esa segunda parte de la gran tribulación. Después de la tribulación de aquellos días, fíjate que es un periodo de ira que se da. Después de la tribulación de aquellos días, empiezan las señales en los cielos, en el versículo 29, la venida de Cristo con poder y gloria, versículo 30, la reunión de los escogidos o del pueblo de Israel, que ahí es reunido de aquellos que fueron esparcidos precisamente cuando vino la persecución de los versículos 16 al 20 de Mateo. Y esos esparcidos son de nuevo reunidos. Eso es lo que se presenta. Y todos esos sucesos vienen así como están cronológicamente en todo el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que podemos ver claramente que Mateo 24, 15 al 28 hasta el 31 es lo mismo que Apocalipsis capítulos 13 hasta el 19. Es los segundos 3 años y medio. En esta parte de la cronología de Mateo capítulo 24, que ya estamos ahorita en el grueso del contenido de Mateo 24, voy a explicar en específico 4 elementos de Mateo, y me parece que ya es meternos dentro del texto. El primer concepto que voy a explicar es Mateo 24, 6 y 8, que aún no es el fin, es principio de dolores. Ese es el primer concepto que voy a explicar. Luego voy a explicar Mateo 24, 14, donde dice: será predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Mateo 24, 15, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Esos 3 y uno más, versículos 29, 30, después de la tribulación de aquellos días, comparado con entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esos 4 elementos los voy a explicar. Primeramente vamos a explicar, aún no es el fin, de Mateo 24, 6 y 8. Miren, en el primer sermón de Monte de los Olivos, que fue en Mateo capítulo 5, versículo 1, que específicamente fue dirigido a los judíos. Eso es importante porque les ofreció el reino y les presentó las leyes de ese reino con el requisito de ese reino, que es arrepentíos. Ahí Jesús desarrolló los principios sobre los cuales debería de establecerse el reino en el primer sermón del Monte Olivete, que es Mateo 5 en adelante hasta el 7. Habiendo sido rechazado el rey por la nación, entonces ofrece el segundo sermón del monte, que expone los sucesos que tienen que preceder a su retorno antes que se establezca el reino que fue rechazado por los judíos. Así que el segundo sermón del monte, que es el que estamos viendo en Mateo 24, fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de esta época? Que les había mencionado, recuerden ustedes, en las parábolas del reino de Mateo capítulo 13, 39 al 43 y 24, 3 de nuevo. El capítulo 24 de Mateo entonces es la clave de la interpretación apocalíptica, como hemos visto, y también es la piedra de toque de prácticamente de los sistemas apocalípticos. El pasaje entero es evidentemente profético y su cumplimiento pertenecen claramente a los tiempos del fin. Así que la profecía de Mateo 24 y otras que están relacionadas a implica que existirá un pueblo creyente judío o israelí en el tiempo del fin, que tendrá que ser consolado, que tendrá que ser guiado por estas profecías que dejó el Señor para ellos en aquel tiempo, y que en medio de aquellas escenas de su cumplimiento, estas profecías les van a servir como guía y les van a servir como consuelo. Así que esparcido entre el pueblo habrá un resto, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que se trata de un pueblo judío que guarda el mandamiento de Dios
y también mesiánico porque cree en Jesucristo. Apocalipsis 2:17. Entonces son judíos que a pesar de ello cristianos, judíos, cristianos judíos, pero creyentes en el Mesías, a quien la nación en general continuamente los rechazará, rechazará este grupo hasta el momento de la aparición del Señor Jesucristo. Miren, el versículo 15 está especificando un evento que marca una época, el versículo 15. ¿Por qué? Porque se habla de la abominación desoladores y cuando esto suceda es porque empieza un momento de persecución, por lo cual podemos conectar las palabras del Señor con las visiones de Juan y ambas con las profecías de Daniel. Más adelante lo vamos a explicar. Pero la aplicación más plena y definitiva de las palabras tiene que ser así para aquellos que van a ser testigos de ese cumplimiento. Tienen que darse ese cumplimiento literal. A ellos, a estas personas que estén en ese tiempo, se dirige y en especial las advertencias de que no sean engañados por una falsa esperanza del retorno inmediato de Cristo. Se les da a ese grupo de personas del tiempo del fin, la etapa final de su parucía, que es la epifanía, y no es el harpazo que es inminente del que está hablando, sino de la epifanía. Pero primero se debe reconocer claramente que el capítulo 24, como el libro de Daniel, en ese pasaje, Jerusalén se convierte en el centro. Jerusalén entonces es el centro de la escena con la que se relaciona esta profecía, y esto necesariamente implica algo, que los judíos habrán sido restaurados a tierra de Israel antes del tiempo de su cumplimiento. Además, otra de las cosas interesantes que aquí se va mencionando es que el ambiente en el que gira es judaico, incluido el templo, el sábado y Judea. Miren, el primer signo seguro de que el fin está cerca será la llegada de la prueba más terrible que hayan conocido jamás los redimidos sobre la tierra en ese tiempo y aún los moradores de la tierra. Por lo tanto, este periodo de angustia para Jacob, dicen en Jeremías 37. Literalmente aquí cuando se habla de este periodo del fin, dice una serie de terribles sucesos tiene que tener lugar antes de que llegue el periodo que comienza con la abominación desoladora. Pero mientras no llegue ese momento llamado la abominación desoladora del versículo 15, todo esto será principio de dolores, dice el versículo 8, y en el versículo 6 se le llama a este periodo, pero aún no es el fin. Bueno, literalmente el fin, dice allá, literalmente no vendrá inmediatamente. Eso es lo que significa que cuando estén sucediendo la primera parte, los primeros 3 años y medio, el fin no vendrá inmediatamente. O sea, tienen que suceder varios juicios. Lo que está diciendo ahí esa parte aún no es el fin. Está diciendo no es el fin, sino que apenas es el comienzo. O sea, que está iniciando la gran tribulación. Si se refiere a un parto, lo que allí está diciendo es que aunque ya comenzó el trabajo de parto, eso todavía no termina. Apenas empieza el tema de las contracciones. Es decir, esto apenas comienza. Esa frase de aún no es el fin, al traducirlo, esto apenas comienza, nos está diciendo que las cosas se pondrán más difíciles. De ahí que los cristianos que veían en estas señales el fin en el año 70 tendrían que estar equivocados porque allí claramente les está diciendo que aún no es el fin. Por cierto, a la pregunta de si puede el versículo 5, por ejemplo, que se refiere a falsos cristos, puede referirse a la tercera rebelión contra el Imperio Romano encabezado por Bar Kokhba en el 132 y 135, la respuesta es no. ¿Saben por qué no? No es posible, pues sería prácticamente un anacronismo, porque recuerden
que Bar Kokhba estuvo en el 132 al 135 y esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en el año 70, así que es completamente fuera del lugar, un anacronismo. La referencia primaria en los versículos 15 y 20 entonces son a la destrucción del año 70, no al 132. Por ello, a la porción más anterior de esta profecía era el periodo que finalizaría con la destrucción de Jerusalén en la conocida primera rebelión que se dio en el año 70, no después. Así que no coincide. Estas señales, lo que está diciendo aquí, son incidentales en el curso de las edades. Se han dado surgimiento y no son necesariamente señales del fin, pero sí señales iniciales que indican que el fin está asegurado. Se le denomina principio de dolores o dolores. Esta palabra dolores tiene un sentido especial en el griego original porque la palabra allí es odín, que significa retorcijón de parto. Es interesante eso, o sea, ya empezó el odín, el retorcijón de parto, pero aún no llega el nacimiento. Son los espasmos del parto, la angustia intolerable ya empieza. Esto habla de las calamidades que tienen que ir precediendo a la venida del nacimiento del reino mesiánico. ¿Por qué? Porque no puede venir primero los dolores de parto, no pueden estar los dolores de parto, el trabajo de parto, lo que está diciendo allá, ha comenzado. Y esto tiene que ser en el tiempo del fin, no en el año 70. Así que el término fin en el griego es telos. Y es la culminación de un tiempo propósito. En este caso, el comienzo del fin anunciado en Daniel, desde cuando se habla del fin, se refiere al segundo periodo de la gran tribulación. A eso se refiere el periodo del fin, que inicia con la abominación desoladora, según Daniel 9:27, hasta que venga el fin. Entonces, en Mateo 24:13 se habla de perseverar hasta el fin. Allí se usa otra vez el sentido del fin, no en el sentido de hasta la muerte, sino hasta el fin de ese periodo de tribulación. Se trata entonces de una exhortación al remanente salvo en ese tiempo a perseverar en la fe a pesar de los sufrimientos infligidos sobre ellos en ese periodo de tribulación. O sea, siempre hay un resto fiel que no adorará a la bestia, como dice Apocalipsis 24. Una multitud de ellos obtendrá victoria mediante la muerte con palmas en la mano, símbolo de su martirio, Apocalipsis 7:9 y 7:14. En tanto, la iglesia es presentada por los 24 ancianos que ya tienen coronas o estéfanos de recompensa, no diademas de poder real, sino de recompensa de vencedores. En Apocalipsis 2:7, 4:4 y 4:10 se muestra esto. De ahí que Lucas 21:19 no es pasaje paralelo de este, que yo he escuchado mención también que se hace de Lucas 21:19. ¿Por qué no es pasaje paralelo de estos versículos de Mateo 24? Porque no se está dando en el mismo contexto, sino que en Lucas se está enfocando a la destrucción del año 70 hasta el versículo 24. En tanto, aquí no se enfoca a la destrucción del año 70, sino que se va al periodo de la gran tribulación. Hay que ubicarnos bien, y el sentido de esta exhortación, otro día voy a hablar de Lucas 21, pero el sentido de esta exhortación aquí es a conservar la vida como lo hicieron los creyentes que, advertidos por la profecía, huyeron a Pella, y esa profecía fue dada por el Señor Jesucristo en Mateo 10:23. Así que esto es algo muy importante, pero aquí se les está advirtiendo a esos convertidos del periodo de la gran tribulación para que se mantengan hasta el fin y puedan huir, o sea, huyan. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Dentro de las señales de ese tiempo, que no pertenecen al periodo del fin, porque así se dice, aún no es el fin, pero pertenecen a un periodo que es la primera parte de la gran tribulación, desde los versículos 4 hasta el versículo 14. Esa parte, miren, se encuentran señales que no se les consideran como pertenecientes al periodo del fin, porque el periodo del fin son los segundos 3 años y medio, pero son señales
que demuestran que aún no es el fin, pero son señales que son principios de dolores o de los espasmos que ya empezaron. Por lo menos yo lo clasifiqué en 5 grupos. En ese periodo habrá impostores en la esfera religiosa, que son falsos cristos y falsos profetas. Curioso que no dice falsos maestros, porque entonces se referiría a la iglesia. Además, conmoción en el campo político internacional. Versículos 6 al 7. Guerras, rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. 3. Calamidades ambientales, económicas y trastornos en la naturaleza, que son pestes, hambres y terremotos. Versículo 7. 4. Persecución religiosa bestial. Versículo 9. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y 5. Caos social. 24:10. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, la duración de estos llamados dolores, principios de dolores, no se revela. Son llamados dolores, principios de dolores, no dolores menos, sino principios de dolores. No se revela cuánto, pero sí se mencionan paralelos con el libro de Apocalipsis en los juicios de los sellos. Por lo tanto, los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel están claramente mencionados, y lo que nos hace entender que suceden en la primera mitad es precisamente que al final de ello es predicado el evangelio del reino y viene la abominación desoladora, y la abominación desoladora queda en la mitad, que es lo que vamos a ver más adelante. Así que podemos ordenar estas primeras señales, como lo hemos demostrado, en comparación con Apocalipsis, y la mitad justamente queda en el versículo 15, donde viene la abominación desoladora. Así que del 15 para abajo es la primera mitad de la 70ª semana, muy claro. Entonces, luego de haber explicado los primeros versículos, desde el versículo 4 hasta el 13, en donde claramente se entiende que principios de dolores, o la frase aún no es el fin, que es ese periodo de los primeros 3 años y medio, vamos a presentar el versículo 14 de Mateo 24, que es el último paso para que finalmente comience después de ello la tribulación final. Esto es muy importante porque con esta frase y después de esa predicación, ya como una última red que se tira, porque posterior a ello va a iniciar un periodo que se llama la gran tribulación como tal, que son la segunda mitad de los 7 años, los segundos 3 años y medio de tribulación, que aparecen ya en la mitad, que es el versículo 15, con la abominación desoladora. A partir de entonces ya aparentemente no hay convertidos, pero en esta parte, cuando todavía no termina la primera mitad de la gran tribulación, parece que todavía hay convertidos. Así que versículo 14, que dice que será predicado este evangelio del reino. El Señor lo está diciendo cuando todavía no ha muerto, no ha resucitado y no ha entregado la gran comisión, que es el evangelio de la gracia, hasta lo último de la tierra. Dice, entonces será predicado el evangelio del reino. Entonces vendrá el fin. Mire, este notable hecho marca el punto cercano para la culminación de los principios de dolores, ya que en este tiempo se introducirá el periodo conocido aquí como el fin, porque dice, entonces vendrá el fin. Es decir, que después de que termine el ministerio de esta predicación del evangelio del reino, que posteriormente se va a anunciar por los ángeles, pero no con resultados de convertidos, pero en este periodo todavía hay convertidos, porque es antes de que termine los primeros 3 años y medio. Nadie puede comprender Mateo si no comprende lo que es el reino de los cielos. Esa frase aparece 32 veces en el evangelio de Mateo, que corresponde a la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios, como lo dice Daniel 4:25, donde el hombre se somete a el Señor gobierna. Y esto encierra 2 grupos dentro de esa esfera del reino. Primero, los que profesan reconocerlo, es decir, de labios,
pero al fin y al cabo pertenecen a ese reino, porque Él reina incluso sobre el mundo. Parábolas del sembrador, la semilla de mostaza y la levadura, así lo dejan ver, porque su reino es en general abarcando tanto, escúchelo bien esto, a los profesantes judíos no cristianos ahora, sino simplemente profesantes, como a la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles creyentes. Pero hay un sector más íntimo que se reconoce como los que genuinamente son verdaderos hijos del reino, que están en el interior. Mateo 18:3 menciona a estos porque son los que son de corazón. Entonces hay dos grupos y ambos están en la esfera del reino. O sea, que la iglesia es parte de ese reino, pero en el aspecto de los que son genuinos. Pero los que son profesantes también son parte de ese reino, pero no en el sentido del interior. Entonces son dos esferas que ahí se mueven. El evangelio del reino es interesante porque es profetizado por Juan, Mateo 3:1, pero es predicado por Jesús en 4:23 de Mateo. Recuerden que evangelio significa buenas nuevas de salvación, y en todos los tiempos ese evangelio o camino de salvación es por gracia por medio de la fe, Efesios 2:8. La base del evangelio es la obra de Cristo, que se anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:1-4, cumpliendo los requisitos de esa manera que demanda para nuestra justificación y de alguna manera la de todos los creyentes anteriores a nosotros y posteriores. Romanos 3:24 al 26, interesante. En el Antiguo Testamento eran salvos al creer el anuncio, la profecía. Hoy somos salvos por creer este testimonio, 1 Juan 5:11-12. La esperanza de la eternidad en el cielo es, sin embargo, la misma que ellos tenían, porque ellos anhelaban esa ciudad celestial. Y también nosotros tenemos ese mismo anhelo, podemos comprobarlo. Sin embargo, ese solo evangelio tiene diferentes rasgos en diferentes épocas. De ahí que el evangelio que anuncia su venida como rey de los judíos se llama el evangelio del reino. Sin embargo, podemos entender que el evangelio de la gracia es el aspecto presente en el que Él está, el Señor Jesucristo, como esposo y Señor de la iglesia. Son dos aspectos que tienen que distinguirse. El evangelio del reino, por ejemplo, podríamos decir en este sentido, para que nos quede claro, diría: arrepentíos y recibid al Mesías. Entonces entraréis en su reino cuando sea establecido sobre la tierra. Y el evangelio de la gracia diría así: arrepentíos y recibid a Cristo y seréis tomados arriba para encontraros con Él y estar con Él para siempre. Son el mismo evangelio, por gracia, por medio de la fe, pero en diferentes administraciones temporales en los propósitos de Dios. Saben que la conexión del pasado con el futuro, entre lo cumplido en la Escritura y lo que queda por cumplir, se hallará claramente en el Evangelio de Mateo, y eso es lo que vamos a explicar en el libro a continuación. Las principales promesas mesiánicas en este libro quedan agrupadas en dos grandes clases, conectadas respectivamente con los nombres de David y de Abraham, con que abre las páginas del Nuevo Testamento, y en especial el Evangelio de Mateo en el 1:1, cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque hay dos pactos principales mencionados allá, que uno tiene que ver prácticamente con el pacto abrámico y el otro con el pacto davídico, que es interesante en ese sentido. El Mesías, que es hijo de Abraham y que es hijo de David. Y en ese sentido podemos entender que fue la razón por la que la pregunta de los magos, que reflejaba la política nacional de Judá, prometida en los pactos abrámico y davídico, indignó al usurpador idumeo Herodes. Los magos preguntaron: ¿dónde está
el que ha nacido rey de los judíos. Ha nacido rey de los judíos. Por ello la pregunta de Herodes al Sanedrín fue: ¿dónde habría de nacer el Cristo? Porque él sabía que había un cumplimiento literal. Y al serle mencionada la profecía que dice literalmente dónde indicaba en Belén de Judea, lo que hizo es asesinar despiadadamente a todos los niños de corta edad de aquella ciudad y distrito, porque él entendía que era el verdadero rey de los judíos y tenía que acabar con él. Así que ni los magos, ni Herodes, ni el Sanedrín habían aprendido a espiritualizar las profecías como muchos lo hacen hoy en día, y a lo mejor digan, no, pues es algo espiritual. En un aspecto de su obra, el Mesías se puso al servicio de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice en Romanos 15:8. Esto quiere decir que fue nacido bajo la ley, cumplió la ley, vivió bajo la época de la ley hasta que murió a la ley. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos va a demostrar que él cumplió perfectamente toda la ley, porque estaba en la época de la ley todavía. El mensaje proclamado primero por Juan el Bautista, luego fue anunciado por el mismo Señor Jesucristo y después por sus apóstoles, fue: el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino fue entendido literal y claramente por los judíos, quienes conocían bien su importancia, porque estaba basado en los pactos abrámico y davídico. Que no se trata del evangelio tal y como lo entendemos hoy en la actualidad en el tiempo de gracia, sino que lo que estaba diciendo es un anuncio del inminente cumplimiento de la profecía de Daniel, desde el 7:18, 7:22, 7:26 al 27, donde se habla de ese reino que vendría a inaugurarse. Este testimonio tuvo un doble acompañamiento cuando se dijo el evangelio del reino. ¿Cuál es ese doble acompañamiento? Bueno, en primer lugar, el sermón del monte, que prácticamente incorporó las grandes verdades y principios que están asociados con el evangelio del reino, desde Mateo capítulo 5 hasta el 7. Y en segundo lugar, también incluyó los milagros que le seguían, daban prueba de que todo ello era divino y estaba dándoles un adelanto de cómo sería ese futuro reino mesiánico que él les estaba prometiendo, según Mateo 11, 3-6, es lo que le dijo a Juan cuando preguntó si él era el Cristo o esperaban a otro. Vayan y díganle, las señales de ese reino que fue anunciado ya se están dando. En el capítulo 12 de Mateo, ya llegando al capítulo 12, se nota una condena abierta y un desafío a los fariseos, cuya respuesta fue la de reunirse en consejo solemne y decretar su muerte, en Mateo 12, 1 al 4. A partir de ese momento, su ministerio, el capítulo 12, entró en una nueva fase, en la que se nota claramente que el evangelio del reino cesó, y a partir de entonces su ministerio, predicación y milagros, tuvo ciertos cambios que ya empezaban a darse, pero que no iban a tener la encomienda de un nuevo énfasis oficialmente ante todos, hasta después de la resurrección, cuando encomendaría la gran comisión. Esos cambios los voy a explicar a continuación. Tras el rechazo del Mesías, ya en el capítulo 12 de Mateo, a partir de ese momento que dijimos, su ministerio entra en una nueva fase en la que claramente se nota un cambio en el mensaje del evangelio del reino, y empieza a introducirse cambios en ese ministerio de predicación y milagros. Entre los cambios que incluyen son los siguientes. En primer lugar, aquellos a los que de esa manera bendecían, eran ordenados que no le descubriesen a nadie de dónde habían recibido ese favor. Mateo 12:16, note bien que no era lo que les había dicho en el capítulo 10, cuando les encomienda a los discípulos el evangelio del reino para ir a predicar, pero ahora les dice de esta manera en
12:16, por ejemplo, en el que dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Porque ahora dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es interesante en ese sentido el cambio que está introduciendo en su mensaje, que no es como en el inicio. Van empezando a introducirse cambios. 2. Sus enseñanzas vinieron a ser camufladas en parábolas. Ya en el capítulo 13, versículo 3, versículo 10, versículo 13, versículo 34, claramente se dice que les habló a partir de entonces en parábolas. Y este fue el preciso momento del capítulo 13 de Mateo, en el que el Señor empezó a enseñar en parábolas por primera vez, y así continuó hasta el rechazo que sufrió. La mala comprensión de sus enseñanzas les llevó a adoptar este rumbo judicialmente, porque fue debido a su rechazo que el Señor ahora les empezó a hablar para que oyendo no oigan. Y esto es algo muy interesante, porque ahora su ministerio estaba cambiando de enfoque paulatinamente. Los discípulos tuvieron prohibido enseñar a partir de entonces que Él era el Mesías. Dice en Mateo 16:20, ya este estilo de enfoque de ministerio ya estaba prácticamente desarrollado, cuando dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esta parte, entonces mandó, dice el 20, a sus discípulos que nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. El capítulo 13 de Mateo, entonces, es profético del estado de cosas que ha de dominar entre la época de su rechazamiento y su retorno en gloria para reclamar el puesto que en su humillación se le negó. Es decir, todo el periodo llamado los últimos días, que es desde su aparición en su primera venida hasta su revelación de nuevo en su segunda venida. Y Él va a venir ya a reclamar ese puesto. Pero entre tanto, antes de venir a reclamar ese puesto, se va a desarrollar las parábolas de los misterios del reino de los cielos. Así que en lugar de la proclamación del reino, en lugar de eso, de que anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, ahora cambió el tema y les enseña los misterios del reino de los cielos en Mateo 13:11, así dice: los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el periodo cuando el rey está ausente. Su misión cambió de carácter, y en lugar de un rey venido a reinar, el cual anunció al principio en el capítulo 4, se describió a sí mismo como un sembrador sembrando la semilla, y en vez de un reino como el de Daniel, que es como una piedra que con un solo instante pulveriza todos los reinos humanos, ahora es una pequeña semilla que en un proceso lento, silencioso y misterioso se va desarrollando antes de que regrese a reinar. Estas parábolas, mientras que enseñaban a los discípulos que todo lo que los profetas les habían enseñado a esperar con relación al reino quedaba pospuesto hasta que venga por segunda vez, al mismo tiempo dejaba en claro que el día vendría con toda seguridad cuando todo lo que había anunciado se iba a cumplir. Así que la maldad sería desarraigada y el reino sería establecido en justicia y en paz, dice Mateo 13, 41 al 43. Así que estas parábolas del misterio del reino dejaron clara introducción de una edad la cual la profecía no había registrado existencia, que es la edad entre su primera y su segunda venida. Se llama los misterios del reino de los cielos. También les habló de otro advenimiento al final de este periodo, que para todos, cuando dijo vendrá por segunda vez, eso es un misterio, porque nunca habían escuchado esto, de que viene el Mesías y luego va a regresar por segunda vez, y ellos solamente creían en una sola, única venida. Pero en Mateo 24:14, en este versículo, se habla de la predicación del evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Qué son estas? Sino las buenas nuevas de que Cristo
vendría pronto a establecer de nuevo su reino sobre la tierra. El mismo mensaje que había dado al principio de su ministerio, incluso cuando le estaba y será predicado este evangelio del reino, este evangelio del reino. Es decir, Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra, y quienes le reciban por fe durante ese final tiempo de gracia, aún en medio de la gran tribulación, entrarán en su reino milenial cuando venga con todos sus santos. Es eso lo que se está anunciando en ese periodo. Antes que acabe la primera parte de la gran tribulación, se levantará esta predicación. La predicación del evangelio del reino durante la gran tribulación, pero antes de que acabe la primera mitad, tiene en cuenta la labor en primer lugar de los 144,000 sellados de Apocalipsis 7, 3 al 8. Pero también tiene en cuenta la predicación de los conversos gentiles durante ese tiempo en 7, 9. También tiene en cuenta la predicación de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Pero culminará en especial con el anuncio angelical, aunque ya el anuncio angelical parece ser que es el cierre, porque ya cuando viene el anuncio angelical de Apocalipsis 14, 6 al 7, ya parece que no hay conversos. ¿Por qué? Lo único que hacen los ángeles es anunciar. De hecho, me gustaría en especial tocar este punto, el de la predicación de los ángeles, porque aquí se está hablando que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Dice el 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este evangelio que se está hablando tiene vigencia eterna y debe de ser observado y obedecido por todas las criaturas, a la cual es anunciado en una forma declarativa por este ángel o estos ángeles. Este evangelio eterno es anunciado, es un anuncio de la llegada del juicio que se menciona en Apocalipsis 6:17, el cual precede al reino. Es decir, antes del establecimiento del reino viene un periodo de juicio que son los 3 años y medio de gran tribulación. Hay un solo evangelio, desde luego, que son las buenas nuevas de salvación por la sola fe en el Señor Jesucristo. No hay más. El evangelio de gracia a todos los hombres fue encomendada por el Señor Jesucristo en Mateo 28 y Marcos 16 en la Gran Comisión. Luego de su resurrección, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el evangelio que contiene el mensaje de gracia. Sin embargo, en distintos tiempos hay distintos énfasis del evangelio, porque durante el periodo de la gran tribulación, el evangelio tratará de apartar a los hombres, al menos en la primera parte de la tribulación, a los hombres los tratará de apartar del culto a la bestia y prepararlos para el reinado de Cristo. Además, los 3 verbos del versículo 7 de Apocalipsis 14 sobre la naturaleza de esta proclamación dice: temed a Dios, dad gloria, adorad. Son un mandato urgente, pero no es una invitación a creer, sino un llamado urgente a temer a Dios y no a la bestia, adorar a Dios y no a su imagen, y darle gloria a Dios y no a un mero hombre, debido al carácter inminente del juicio que viene. La invitación a hacerlo no implica un resultado de conversos, que por cierto, si lees Apocalipsis 9, 20 al 21 y 16, 8 al 11, ya a partir de esa segunda parte ya no hay conversos, sino que blasfemaron a Dios. La expresión ha llegado, porque el tiempo de su juicio ha llegado, lo que indica es una realización pronta y segura. Entonces, no es otro evangelio, sino es la proclamación del propósito eterno de Dios que está contenido en los pactos. ¿Y cuál es ese propósito eterno de Dios? El reino mesiánico del cual habló en los pactos. Este no es el evangelio de gracia, sino es la buena noticia de que al fin se está a punto de enjuiciar al mundo. Eso es una buena noticia, y se está a punto de establecer el reinado soberano de Dios. Es eterno porque su justicia es eterna y es el comienzo ya del reinado. Ya no hay vuelta atrás, ya a partir de entonces no habrá ningún reino humano más. Será para las razas que estén vivas o hayan sobrevivido hasta este punto,
pues acuérdese que hasta ahí ha muerto una gran parte de los habitantes del mundo. Por lo tanto, este evangelio es para los últimos que estén vivos en el periodo de la gran tribulación. Otra sección importante de la cronología de Mateo 24 es el versículo 15, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esto es tan importante porque en Daniel 9:27, donde se habla, ubica en la mitad de la semana esta abominación, la cual no se ha cumplido hasta el día de hoy, y si ha tenido cierto cumplimiento, no en la totalidad, porque aquí estamos viendo ya que de acuerdo a la cronología del contexto de Mateo 24, es para el tiempo del fin, el periodo de la gran tribulación escatológica. El cumplimiento de la visión de Daniel de la contaminación del santuario ha de ser la señal para la huida inmediata, que es el parte de agua para la semana, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces comienza un periodo llamado específicamente la gran tribulación o ira, aunque todo el periodo, los 7 años, es una sola semana de ira y tribulación, pero en específico se le denomina a este periodo en particular. Y al primer periodo de los primeros 3 años y medio aún no es el fin o principio de dolores. Pero en específico, aquí en Mateo se le llama gran tribulación, que no habrá tenido paralelo ni siquiera en la historia del judaísmo, y ustedes lo pueden ver, constatar que lo anuncia Daniel 12:1, Mateo 24:15 al 21 declara esa situación, y Marcos dice que no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá tampoco. Quiere decir que va a ser una particular, y tiene que ser así, de tal manera que el año 70 simplemente es un pálido reflejo, porque no es comparado a la tribulación que viene, que va a ser de dimensiones mundiales y no locales, como en el caso del año 70. Miren, esta última gran persecución que está mencionando aquí pertenece a la segunda mitad de la semana septuagésima de Daniel, y por ello permite un punto de referencia por el que podemos determinar el carácter y fijar incluso el orden de los principales sucesos que marcan las escenas finales que se predicen en esta profecía. La clave así que nos presenta Mateo, podemos dirigirnos confiadamente al estudio de las visiones apocalípticas de Juan y pensar ya en la segunda parte de la tribulación. Jesús le habló de la tribulación predicha por Daniel 12:1 y les amonestó que la señal de que la temible persecución que anunció Daniel, iba a ser precisamente el evento que marca la mitad de la 70ª semana, o sea, la contaminación del lugar santo, que se llama aquí la abominación de la desolación en Mateo 24:15, que el falso príncipe hará en el templo, violando su tratado con los judíos según Daniel 9:24. El versículo 15 condena al error, y escúchenlo claro, yo lo afirmo categóricamente como lo dice la palabra. El versículo 15 condena al error todos los sistemas de interpretación que hacen que las 70 semanas finalicen con la primera venida o muerte de Cristo. Por ello, antes de la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70. ¿Por qué? Porque si finaliza antes, entonces no está cumpliéndose lo que aquí se está diciendo. Además, es muy claro que en Mateo 24, 21 al 29, que aquel suceso, la abominación desoladora, no fue el término del tiempo, sino que es el inicio de la segunda mitad de la 70ª semana. Y ahí es donde se confunden muchos sistemas, porque ponen a la abominación desoladora como el fin de las 70 semanas, y no es así. La predicha tribulación dura 3 años y medio y tiene su principio en la violación del tratado de la mitad de la 70ª semana. Es claro, lo que tiene que seguir entonces queda aquí descrito por el Señor en palabras de una solemnidad peculiar en Mateo 24,
29, que dice así, a lo que sigue: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es decir, después de, ahí es donde termina el periodo llamado la gran tribulación, 3 años y medio, la segunda parte de los 7 años. Es decir, la venida del Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria. Entonces es muy claro que esta profecía se relaciona con las últimas escenas de la dispensación y tiene que seguir inmediatamente después de una persecución que queda dentro de la 70ª semana, que pertenecen a una época que aún es futura. Saben que el mismo Thomas Brown, 1605-1682, en su número 339, nota lo que tantos autores modernos han pasado por alto: que los sucesos de la segunda mitad de la semana de Daniel 9:27 pertenecen a este periodo y están conectados con el tiempo del anticristo, no separados.